Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes que es 29 de diciembre de 2020. Hoy, mesa de análisis internacional. Saludo entonces a quienes lideran este espacio habitualmente. Me refiero a Gustavo Calvo, conductor de La Hora Global, acá en Radio Mundo, los martes y jueves en la tarde. Gustavo, buen día. Hola, buen día y otra vez gracias por la invitación. Bueno, estamos con alguna dificultad allí, ¿no? Parecería que la conexión no es demasiado buena. Sigo, segundo saludo para Leo Harari, buen día. Hola, buenos días, aquí estamos. Leo, recuerden que habitualmente nos atiende la llamada en París, pero hace unos días que ya se instaló acá. ¿Pasaste ya por la cuarentena? ¿Ya estás libre? Sí, con el test negativo, todo en orden. Buen tiempo, muy contento, ocupándome de ventilar la casa y arreglar el jardín. Bueno, y el tercer saludo es para Nicolás Pose, docente e investigador en Economía Política Internacional en la Universidad de la República. Nicolás, también, bienvenido otra vez. Bueno, buenos días y muchas gracias por la nueva invitación. Vamos al primer tema de esta mañana, un tema que estamos discutiendo acá, pero que tiene todo su contexto afuera. La pregunta sería, ¿qué intereses geopolíticos hay detrás de la distribución de vacunas de COVID-19? Ustedes saben, a lo largo de este año, los países con más recursos han destinado miles de millones de dólares al desarrollo de estos medicamentos. Se ha visto a varios gobernantes haciendo propaganda internacional de los progresos de sus países en relación a la vacuna. Incluso se ha hablado de que hubo hackeos entre laboratorios para tratar de robar avances científicos. Un ejemplo, Estados Unidos apoyó la investigación, el desarrollo y la fabricación de 5 de las vacunas más prometedoras en contra de COVID-19. A cambio, obtuvo un acceso prioritario a las dosis fabricadas en su país. Rusia bautizó a su vacuna Sputnik en honor al primer satélite que puso en órbita a la URSS en el año 1957. Toda una proeza para Moscú, que significó a su vez un revés histórico para el rival estadounidense de la época. El mismísimo presidente Vladimir Putin se ha erigido desde agosto en el principal embajador de la Sputnik, que es exportada en cajas que recuerdan que es la primera vacuna contra el COVID-19 en ser registrada. Y tiro una última pincelada. China ha instaurado la llamada diplomacia de la vacuna, que entre otros objetivos busca lavar su imagen un año después de la aparición del nuevo coronavirus en su territorio. En ese marco, Pekín ya ha cerrado contratos de suministro en varios países en desarrollo y ha financiado plantas de producción de vacunas en Brasil, Marruecos e Indonesia, países que han participado en los ensayos clínicos de esas vacunas, esos fármacos en particular. ¿Quién empieza? Te doy primero la palabra a ti, Leo, ¿te parece? Bueno, con mucho gusto. Creo que estamos frente a un caso típico de una poderosa herramienta de soft power, digamos, de liderazgo a nivel internacional. Estamos viviendo un momento de cambios en todos los grandes órdenes de la sociedad, de la política, la economía, y con la crisis sanitaria se atropellan los países por ser los primeros en demostrar que son grandes, fuertes y con una ciencia y una tecnología de vanguardia. Es parte de la lucha, los chinos lo dicen directamente, la diplomacia, es la diplomacia de la vacuna, tratando de ocupar un espacio político que no es nada despreciable, porque todo el mundo está afectado por esta pandemia. Leo, en algunos de estos países que estamos mencionando, China en particular, ¿las vacunas se donan? ¿Las vacunas se obsequian a determinados países? Bueno, ellos han tenido por lo menos un discurso muy abierto a la cooperación internacional, a la solidaridad. La definieron como un bien público común, universal. Europa le siguió de atrás, apoyando la medida que en parte lideró la Organización Mundial de la Salud, tomando en cuenta los países más frágiles o menos ricos.
O sea que China ha tenido una política que es coherente con la política que viene teniendo los últimos años de tener una presencia en los organismos internacionales y en la cooperación internacional que hace oposición a la política de la administración americana saliente, que era de retirarse de la cooperación internacional. Uh-huh. Eligieron un terreno y se pusieron la camiseta de los buenos. Sí, y tengo la impresión de que África, por ejemplo, es una región del mundo en la cual esa diplomacia de las vacunas china está teniendo peso, ¿no? Sin duda alguna, no hay que olvidarse que allí es donde la comunidad internacional ha puesto su atención, en particular con la crisis del ébola, uh-huh. en donde rápidamente se actuó y se logró confinar el virus, que nunca salió de un cierto espacio territorial, evitando una pandemia de una enfermedad, además que es todavía mucho más mortífera, mortal que el COVID-19, y que a diferencia de la situación actual, tenía también una declaración explícita del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, diciendo que era un problema de salud internacional y que la comunidad internacional tenía que apoyar. Ahí apoyaron Estados Unidos, China, etcétera. Pero después, con la marcha atrás americana, los organismos internacionales le hicieron el campo fácil a China. Pero existe una experiencia muy importante de lucha contra una virosis muy peligrosa en África. O sea que hay un territorio muy sensible políticamente a ese planteo de cooperación chino. ¿Quién sigue ahora? ¿Gustavo? Y dejamos a Nicolás para que redondee. No sé si se me escucha bien ahora. Ahora te estamos escuchando perfecto. Perfecto. Bueno, contestando tu pregunta, Emiliano, no, en el 2021 no hay reyes. Hay que esperar al 2022. Lo que ha mostrado la comunidad internacional es que no es tal. O sea, lo que ha mostrado la comunidad internacional es que, por ejemplo, Estados Unidos ha reservado casi el triple de la población que tiene en vacunas. La Unión Europea, con un comportamiento aparentemente multilateral, se ha comportado tipo secta, es decir, 2 veces y media la población de Europa está reservada en vacunas. Yo creo que si alguien va a donar algo, no va a ser este año. Es decir, todos van a seguir, sin decirlo, van a seguir lo que Donald Trump lo dijo, salvo a cada estadounidense, y después pensaremos en los demás. Y es lo que vas a ver en la comunidad internacional. Nicolás. Bueno, yo creo que fueron surgiendo varios elementos que son importantes y que tenemos que considerar. Lo primero es que creo que el principal aspecto geopolítico de interés está en la cuestión del acceso y la distribución. Todo lo que tiene que ver con la geopolítica de la promoción y de mostrar al mundo las capacidades de producción es algo que esperábamos y que no sorprende demasiado. De hecho, los principales países o bloques que han mostrado capacidad de elaborar o de alcanzar determinados avances, eso ha ocurrido en aquellos territorios que uno esperaría a priori que fuera así, ¿verdad? Los Estados Unidos, la Unión Europea, China. Tal vez la novedad relativa, si se quiere, pasó por los avances de Rusia en esta materia. Ahora, lo que tiene que ver con la geopolítica del acceso y la distribución, hay 2 tendencias que tenemos que considerar. Lo primero es que, naturalmente, los países que han invertido en mayor medida y que tienen más capacidades de producir estos avances, han intentado, en primer lugar, reservarse una porción de vacunas relevantes para sí. Esto es esperable y yo creo que ningún analista internacional hubiera pensado a priori lo contrario. Ahora bien, se han desarrollado algunos mecanismos multilaterales que han tenido un éxito relativo. Tenemos, por ejemplo, el caso del COVAX, en el marco de la Organización Mundial de la Salud, el cual tuvo una dificultad que a priori no era posible contemplar. El COVAX apostó por un conjunto de vacunas que no fueron las que tuvieron las respuestas más inmediatas en términos de desarrollo. Por lo tanto, en la medida que Pfizer, que Moderna han lanzado sus productos y vemos cómo algunos países empiezan a vacunar, esto ha generado ruido a nivel multilateral en la medida que el COVAX, al haber apostado, por ejemplo, a la vacuna desarrollada por AstraZeneca y Oxford, todavía no tiene un stock para empezar a repartir a lo largo y ancho del mundo. De todos modos, yo creo que a lo largo de 2021 y 2022 vamos a tener una combinación de competencia y de cooperación. Ambas dinámicas van a ocurrir a la vez
van a interactuar. ¿Podemos creo que, explicitar un poco más eso de competencia y cooperación, Nicolás? por un lado, los países van a competir por el acceso y también por mostrar logros relativos frente a otros. El país que logre tener a la mayor cantidad de su población inmunizada primero va a ser un país que va a tener un elemento de fortaleza para mostrar al mundo. El país que logre asistir a su región o a sus socios más cercanos primero va a ser un país que también va a tener cierta ventaja en materia de diplomacia. Pero también vamos a tener cooperación. Vamos a tener cooperación en la medida que tenemos algunos arreglos que vimos que empezaron a operar, el mecanismo del COVAX, como les comentaba, que preveían en una primera instancia que el 20% de la población mundial pudiera vacunarse a partir de que los países ricos pagaran las vacunas y que con parte de esos fondos se financiara el acceso de los países más pobres a estos recursos. Y ese mecanismo sigue en vigencia. Ha tenido que reajustarse, han enfrentado algunas dificultades, por ejemplo esta que mencionaba, de que la apuesta por las vacunas reservadas no fueron las que tuvieron desarrollos más tempranos, pero así todo, el virus es un fenómeno mundial y los países van a sentir la necesidad de cooperar, combinando esta cooperación con instancias de competencia pura y dura, como las que hemos visto tal vez de forma más prominente en estas primeras semanas de emergencia de las primeras vacunas disponibles. ¿Vuelvo a Gustavo? Se están comportando los que van a manejar las vacunas, que son los centros de poder que existen hoy en el mundo, como se comportaron geopolíticamente siempre. Acá no hay ninguna novedad. Es decir, del terrorismo a nivel global no se atacó hasta que cayeron las Torres Gemelas. A ver, ¿por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que un peligro, sea de salud, de seguridad o relativamente relevante para un polo de poder, es llamado a la primer renglón de una agenda global cuando incide en ese polo de poder. Por ejemplo, el SIDA no fue atacado globalmente por todos los laboratorios hasta que dejó su origen en ciernes en África y pasó a afectar a la sociedad norteamericana y europea en su momento. Acá pasa un poco lo mismo, es decir, hasta que el virus traspasó las fronteras chinas, nadie hablaba de cooperación o multilateralidad. Si este mismo virus hubiera nacido en África o aún estuviera circunscrito a territorio africano, no estaríamos viendo esto que está sucediendo. Pero ¿qué ha pasado? Se ha parado el mundo, se ha parado el aparato productivo. Y acá lo que tenemos que ver es qué es lo que están haciendo las potencias, si quieren están haciendo los farmacéuticos, si quieren están haciendo los fabricantes de vacunas, según los intereses que ellos se están moviendo. Porque eso es en definitiva lo que mueve esta estrategia y lo que va a terminar ayudando o no a los países pobres al final del camino. Tenemos que diferenciar, Emiliano, dos temas que la gente, yo veo que no hablan mucho. Es decir, hay, por un lado, compañías de vacunas específicamente, como Moderna, como CureVac, de Países Bajos, Novavax, de Estados Unidos, BioNTech, que es la de alemana, que no son farmacéuticas, pero por otro lado están farmacéuticas como Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, que tienen otros tipos de productos y en este caso van a distribuir vacunas por los acuerdos que tienen con los fabricantes. Algunos tendrán algunas utilidades, otros tendrán otras. ¿Qué utilidades tendrán en definitiva los gobiernos, que son los que van a dirigir esta distribución mundial? Bueno, parafraseando un poco el maestro Tavares, que decía que la recompensa está en el camino, bueno, acá la recompensa está en la influencia. Esto es, como dijo hoy Leo, poder blando. Es geopolítica pura y dura. Imaginémonos un pequeño ejemplo. Supongamos que la semana que viene en Uruguay un científico se despierta y descubre la cura para el COVID. No la vacuna, la cura. Simplemente con inoculártelo en 24 horas estás sano. ¿Cuándo fabricaríamos esa vacuna? ¿A quién se la daríamos? ¿Al primero que aparezca o primero a la gente del Mercosur? ¿A Bolsonaro? ¿Se lo daríamos a Alberto Fernández? ¿Qué otro sentido tiene si no la mención de Alberto Fernández de esta semana de que va a ayudar a Uruguay para la adquisición de vacunas? Es decir, todo esto es geopolítica. Así se va a transmitir, así se va a procesar. ¿Y lo de los reyes que planteaste al principio, cómo entra? Y que las fabricantes de vacunas ya le dejaron claro a todos los gobiernos que han reservado millones y millones de dosis que no los van a terminar de fabricar hasta fines del 2021. Por lo tanto, sí se va a ver una vacuna en el mercado en este año, pero a nivel global no vamos a llegar a porcentajes mínimos.
porque no se pueden fabricar. Y te doy un ejemplo, la vacuna rusa no se puede fabricar en masa por una sencilla razón que va al principio de mi exposición. Los rusos no dan a conocer la fórmula. Es decir, también hay una protección de su conocimiento como potencia en ese sentido. Sí, tú estás aludiendo a una diferencia con las otras vacunas que ya están en danza, que vienen fabricándose en distintos países del mundo, ¿no? Pero no la cantidad de miles de millones que son necesarias. No, todavía no. ¿Sabes qué país va a ser el que va a romper todo este círculo? Un país que ya está acostumbrado a fabricar miles de millones de vacunas, India. Leo. Sí, está bien, me parece que son todos elementos perfectamente válidos de análisis. Todavía hay unas vueltas más para la tuerca, digamos. Una es, para tomar la palabra de Nicolás, entre competencia y cooperación, una de las grandes luchas tiene que ver con las patentes. ¿Quién es el dueño de esas vacunas? Y por ahora, aparte de las promesas que se han hecho desde el punto de vista declarativo, los que se están quedando son las empresas que las fabrican. Entonces, existe también ahí una fuerte corriente ideológica que dice que hay cuestiones que son como la de salud, que son esenciales, que deben ser bienes públicos y que se pague la debida compensación al esfuerzo y al costo de haber descubierto algo, y luego eso pertenece a todos. Esto tiene antecedentes importantes en la historia, por ejemplo, en la lucha contra el HIV. Allí países, el tratamiento es carísimo, y hay países que se arrogaron el derecho de copiar las moléculas que lo sirven, y finalmente las empresas dueñas de la patente de invención tuvieron que aflojar, y hay medicamentos genéricos ahora mucho más baratos que se usan en países menos ricos. Empezó, creo que África del Sur, Brasil ha copiado también, y va a haber ahí un combate que todavía no está terminado. La solución era, como se decía, pasar por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, con el programa COVAX, que está mucho menos financiado que lo que se está haciendo desde el sector privado. Ese es un elemento importante también, porque las empresas farmacéuticas y las fábricas de vacunas están entre las fuerzas económicas más grandes en el planeta, junto con los fabricantes de armas, los traficantes de drogas y los vendedores de armamento. Qué linda combinación que armaste. Bueno, pero son los que manejan el mundo, en cierto sentido. Si no están de acuerdo, nos va a salir más cara la vacuna que si están de acuerdo. Entonces ahí confiamos en el peso que puede tener la importancia de una diplomacia más llevada hacia la cooperación que hacia la competencia. Es una de las cosas que se están jugando con esta pandemia, que es el futuro de los bienes públicos mundiales, aquellas cosas que son indispensables para la vida de todo el mundo, ricos y pobres. Nicolás. Hay un punto bien importante que toca Leo y que creo que es necesario profundizar. Desde la década de los 90 del siglo XX, el régimen internacional de la propiedad intelectual está vinculado al régimen internacional del comercio. Con la creación de la Organización Mundial del Comercio, se introdujo un capítulo específico sobre medidas relativas a la protección de la propiedad intelectual, que afectan, entre otras cosas, la protección del conocimiento mediante patentes y bueno, el acceso a ese conocimiento bajo determinadas condiciones. En este marco, los gobiernos de India y de Sudáfrica han propuesto en la OMC una suspensión parcial de la vigencia de este acuerdo sobre aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, para justamente poder facilitar el acceso al conocimiento aplicado que permite la producción genérica de las vacunas. Esta iniciativa seguramente no prospere tal y como fue formulada, pero sí va a ser un punto focal de discusión que va a tener algunos desarrollos y que va a tener algunas implicaciones en lo que refiere a este debate que Leo planteaba, que es, bueno, esta tensión
entre la producción de conocimiento y cómo financiarlo, y la difusión, por otro lado, y cómo eso interactúa con el régimen internacional de comercio. Así que allí hay un debate para seguir. Supongo, Gustavo, que te quedó algo en el tintero. Sí, no, muy cortita. Yo creo que esta tensión se resuelve como se ha resuelto otras veces. Los organismos multilaterales hoy no están en condición de financiar esto rápidamente, ni están en condición de obtener la cantidad de dosis necesarias rápidamente. Lo estamos viendo en el día a día. Por eso todos los gobiernos, incluido el nuestro, están negociando directamente con los laboratorios. O sea, esta tensión se va a resolver porque ¿qué es lo que le conviene a los fabricantes? Bueno, fabricar y obtener su ganancia. ¿Qué les conviene a los distribuidores o a las farmacéuticas? Obtener un nivel de rentabilidad aceptable para ellos. ¿Qué les conviene a los gobiernos que están liderando esto, que son las potencias de siempre? Alimentar su poder blando. Como dije recién, la ganancia, el beneficio, está en la influencia. Ellos van a empujar el precio hacia abajo. Les paso dos mensajes que tienen un punto en común de los que han llegado desde la audiencia. A ver quién levanta la mano, quién hace un comentario sobre esto. Pregunta concretamente Ariel: ¿por qué la prensa y los medios en general son tan condescendientes con China en tantos aspectos? Para empezar, ¿no sería hora de llamarle a esta pandemia la gripe china o la pandemia china? Y después destaca otro oyente: se ha parado el aparato productivo, sí, como ustedes señalan, pero el único país que tuvo crecimiento positivo en el 2020 fue China. Esto también es geopolítica, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Por supuesto, y por eso están apurados tanto Rusia como Estados Unidos como la Unión Europea para salir de esto. Es decir, hay ganancias en quien salga primero, y una de las herramientas para salir primero es tener su vacuna o monitorear su vacuna. Pongámonos en la cabeza de Putin 10 segundos. Es decir, él no quiere sola la vacuna para que todo el mundo la admire, quiere la vacuna para salir rápido de esta recesión. Él quiere a Rusia funcionando, produciendo, viviendo. Esa es la idea. Y además con un poder blando mucho más retroalimentado, ¿no? Sí, pero estaba la pregunta de por qué se es condescendiente con China, que podría considerarse fue el culpable de todo esto, y resulta que además sale mejor que nadie desde el punto de vista económico. ¿Leo? No, me parece que no es muy correcto empezar a apuntar a buscar el culpable, porque no es el método para entender las cosas más claras, sobre todo con un virus. Si fuera un ataque con una bomba, entonces, bueno, vamos a buscar el culpable, pero es un virus que se investigó por todos lados, si salía de un laboratorio, si era fabricado. Todo el mundo ha coincidido con que es un fenómeno natural que además no es el único. Ya tuvimos la gripe aviar, tuvimos otros tipos de virus que han surgido así. Y bueno, por ejemplo, la gripe española, pues no nació en España, no, fue en los Estados Unidos. Uh-huh. Y la llamaron española porque la prensa lo llamó española por alguna razón, en algún momento tuvo más impacto y quedó el nombre. No me parece un camino para reflexionar. Otra cosa es decir, es un aspecto puramente ideológico, lo mismo de ser o no duro con China. Hay que analizar y entender qué es lo que pasa, eso sí, pero usar esto demasiado políticamente pierde también contacto con el mundo real, que es un mundo de lucha, donde participa la ciencia, donde participa la diplomacia, los intereses económicos, etcétera. Mucho más, de mucho más peso que apuntar con el dedo a uno u otro. ¿Tú qué decías, Gustavo? No, simplemente anotar el dato histórico de que la gripe española tuvo lugar sobre 1917-18 y el único país que no estaba en guerra en ese momento en Europa era España, por lo tanto era el único país que era capaz de llevar estadísticas de salud y médicas en ese momento. Por lo tanto, los registros españoles son los que se pudo acudir para detectar la epidemia. Por eso se le llama española, pero no porque haya nacido en España ni nada que ver. ¿Y tú, Nicolás, también le contestás a estos mensajes de la audiencia? Yo comparto en general con lo que se ha dicho, y agregaría un elemento más, que es que las sociedades orientales, por cuestiones culturales, si se quiere, han mostrado una capacidad mucho mayor de contener el virus que todos los países del hemisferio occidental, ya sea del noroccidental o de América Latina. Tiene que ver con
cuestiones culturales históricas, de comportamiento, cuál es el trade-off entre autonomía personal y vínculo colectivo. Y esto explica en parte por qué países como China, que ya venían en una senda de crecimiento muy fuerte, registran saldos positivos, aunque muy menores a los usuales, en materia de producción mundial, a diferencia de la gran mayoría del mundo. Yo coincido con lo que planteaban de que más que buscar un culpable frente a un fenómeno sobre el cual no tengo demasiado para decir, porque no soy un experto en la materia, pero entiendo que tiene que ver con la interacción entre la naturaleza y el ser humano, lo que podemos analizar son, bueno, las respuestas de los países a nivel internacional y las respuestas de los países a nivel doméstico. Una cosa que no mencionamos y que tenemos que tener en cuenta es que las comunidades humanas se siguen organizando, para bien o para mal, en estados nacionales. Y esos estados nacionales son gobernados, y esos gobernantes responden de forma más directa o más indirecta a las ciudadanías. Por lo tanto, la primera reacción es, naturalmente, tratar de asegurar, en este caso, la inmunización para sus poblaciones. Pero eso no quita, como yo comentaba anteriormente, de que haya espacio para la cooperación internacional, y de hecho, si se plantea como un horizonte posible que a fines de 2022 tengamos a la gran mayoría de la población del mundo vacunada, estaríamos frente a un éxito de magnitud de la cooperación internacional. Por lo tanto, yo creo que tenemos que tener en cuenta ambas dinámicas en este tema. Ya volvemos, ya seguimos en esta edición de La Tertulia, Mesa de Análisis Internacional.